Desde los orígenes de la literatura universal, la pena de muerte está presente en tramas de obras inmortales. Víctor Hugo, Albert Camus, Franz Kafka. A lo largo de la historia de la literatura han sido y son numerosos los escritores que han utilizado sus armas, la palabra escrita, contra la pena de muerte. Muchas páginas, muchas obras, nunca bastantes al servicio de una causa: luchar por un mundo sin pena de muerte. La literatura se ha hecho eco de los problemas que conlleva la pena de muerte, convirtiéndose en un arma de combate contra la misma. La imagen de la pena capital, que se desprende de los textos literarios de los siglos XVI y XVII, es la de una pena justa y, por tanto, una pena que no se discute y no se critica. Es la época de obras como Fuenteovejuna, de Lope de Vega, donde el pueblo decide ejecutar a un comendador clavando posteriormente su cabeza en una pica. Con el transcurrir de los tiempos, la pena de muerte comienza a ser cuestionada. En 1764, en el contexto de una Europa en la que todos los países aplicaban la pena de muerte para múltiples delitos, aparecía en Italia la obra de Cesare de Beccaria, de los delitos y de las penas, que supondría el comienzo del movimiento abolicionista. La denuncia literaria de la pena de muerte alcanza su punto más álgido con Víctor Hugo, firme opositor a la pena de muerte. Víctor Hugo plasmó dicha oposición principalmente en dos de sus obras: El último día de un condenado a muerte y Escritos sobre la pena de muerte. En la primera, un condenado a muerte, anónimo, decide escribir en una especie de diario las últimas horas de su vida. La incertidumbre, la soledad, la angustia y el terror se suceden en un relato que finaliza justo cuando la ejecución va a producirse. A través del sufrimiento del narrador, la novela niega cualquier valor positivo a la pena de muerte. Es injusta, inhumana y cruel, y la sociedad que la aplica es responsable de un crimen como cualquier otro. Al igual que Víctor Hugo, Stendhal también condenó el sistema penal francés de aquellos años y lo hizo preferentemente en rojo y negro. Pero no solo los autores franceses abordan en sus obras la condena de la pena de muerte, sino que tal fenómeno también se extiende a otros países, como por ejemplo Rusia. Una muestra representativa de esta tendencia se encuentra en Dostoyevski, quien, condenado a muerte en 1849, bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I, sufrió en carne propia lo que la pena de muerte representa. Estando frente al pelotón de fusilamiento, le fue conmutada la pena por 5 años de trabajos forzados en Siberia. Esa desgarradora experiencia se plasma en su obra Crimen y castigo. En el grupo opositor a la pena de muerte no podía faltar uno de nuestros mayores autores, Benito Pérez Galdós, quien en El terror de 1824, escrito que pertenece a Episodios Nacionales II, denuncia lo cruel y repugnante de la pena de muerte. En España, un ferviente defensor de la vida y, por tanto, un ferviente luchador por la abolición de la pena de muerte es Mariano José de Larra, quien aprovecha su obra Un reo de muerte para denunciar la violencia sin sentido que caracteriza a la sociedad española y europea de su época y rechazar la pena capital por ser un acto tiránico de la sociedad sobre el individuo. Larra volvería a insistir una vez más sobre el absurdo de la pena de muerte en su artículo Los barateros o el desafío y la pena de muerte. Sería, no obstante, en el siglo XX cuando la denuncia contra la pena de muerte se torna más vallatadora que nunca, con obras como La colonia penitenciaria o El proceso, de Franz Kafka, Ni víctimas ni verdugos, de Albert Camus, o La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Franz Kafka tuvo en sus relatos un tono oscuro, de una situación torturada de la condición humana, donde el hombre se debate entre el sufrimiento injusto físico y moral y el reconocimiento de su dignidad, que no siempre llega a concretarse. Uno de estos cuentos es en La colonia penitenciaria, donde se debaten los derechos humanos entre verdugos y observadores con humor negro. Kafka se adelantó en este relato a las torturas del nazismo en los campos de concentración. El tema de la pena de muerte también está presente en Ni víctimas ni verdugos, de Albert Camus, o en su obra El extranjero, donde describe una despiadada sátira al existencialismo. El libro La pena de muerte, de Albert Camus y Arthur Koestler, reúne 2 ensayos en contra de la pena de muerte, como último recurso de la ley para castigar o sancionar los actos de un hombre
en sociedad, escritos hace más de medio siglo, pero plenamente vigentes. El libro consta de 2 ensayos, uno, Reflexiones sobre la horca, llevado a cabo por Kessler, y Reflexiones sobre la guillotina, obra de Albert Camus, para que la pena de muerte no es menos indignante que el crimen y que este nuevo crimen, lejos de reparar las ofensas hechas al cuerpo social, agrega una nueva a la primera. También La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, que cuenta la vida de Pascual Duarte desde su nacimiento en un pequeño pueblo de Badajoz, Torremejía, hasta su muerte, ejecutado en prisión, es un duro alegato contra la pena capital. En 1970, el escritor italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997, Dario Fo, publica Muerte accidental de un anarquista, obra inspirada en la muerte del anarquista Giuseppe Pinelli. Una de las mejores novelas reportaje de todos los tiempos y que le valió a su autor el premio Pulitzer en 1980 es La canción del verdugo de Norman Mailer, que narra de manera descarnada la salida en libertad condicional de Gary Gilmore, que llevaba 18 de sus 35 años en prisión. El caso Gilmore es la historia de la lucha tenaz y dura de un hombre que rechaza la prisión y la cadena perpetua, que detesta una vida quizás de años con la amenaza constante de una próxima e imprevista ejecución, y que frente a todo ello prefiere simplemente morir, sin dilaciones y acorde por lo demás con el querer manifestado por la justicia estadounidense. Muchas más obras son las que se han escrito, como Sangre fría de Truman Capote, y muchas más serán las que se escribirán contra la pena de muerte mientras ésta siga vigente en algún lugar del mundo. Asimismo, el tema de la pena de muerte ha ocupado el quehacer de numerosos poetas, como Antonio Machado, con su poema Un criminal, fragmento que pertenece a la obra Campos de Castilla. También en el poeta cubano Nicolás Guillén, representante de la poesía negra de su país, hay un hueco de denuncia contra la pena de muerte, y así lo hace, por ejemplo, en su poema Fusilamiento, mientras que José de Espronceda, en sus poemas El reo de muerte, El verdugo y El mendigo, plantea sin tapujos temas de justicia social y muestra su ideología democrática. Espronceda no solo criticó la indiferencia del hombre corriente y la tranquilidad del juez, sino que también censuró la frialdad del verdugo, a quien dedicó otro poema donde lo tilda de instrumento del genio del mal y criminal sin delito. Ramón del Valle Inclán dedica un poema a la crueldad del garrote vil, máquina originaria de España utilizada para aplicar la pena capital. La obra de Gabriel Celaya, poeta español de la generación literaria de posguerra, se presenta como una gran síntesis de casi todas las preocupaciones y estilos que forman el entramado de la poesía española del siglo XX. También forma parte del grupo opositor a la pena de muerte Rafael Alberti, quien en El terror y El confidente denuncia el uso de la pena capital. O Constantino Cavafis, poeta griego, autor del célebre poema Ítaca. Cavafis compuso 154 poemas y entre ellos, dentro de poemas inéditos, se encuentra el poema 27 de julio de 1906, 2 p.m., que escribió en 1908 y que dibuja el dolor de una madre cuando asiste a la ejecución en la horca de su hijo.